Bueno, vamos a empezar, ¿no? Bueno, pues la Facultad de Ciencias estuvo en paro como 2 semanas, ¿no? Entonces apenas levantaron el paro ayer y pues nada, vamos a reanudar actividades y bueno, vamos a dar un pequeño repaso, no sé cuánto me vaya a llevar, pero vamos a dar un pequeño repaso, ¿no? Porque seguramente o es muy posible que pues no hayan estado estudiando de cálculo, ¿no? Eh, no dejé nada de tarea ni nada en estas semanas, en estos días. Y pues nada, ¿no? El curso es cálculo integral. Ya llevamos un cacho, pues un cacho considerable del curso antes de que empezara el paro, que duró como 2 semanas. Y pues nada, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Lo que estábamos haciendo era buscar el concepto, en este caso, de el área debajo de la gráfica de una función real, ¿no? Para hacer eso, no sabemos bien, bueno, hemos platicado un poquito, ¿no? A la pregunta de qué es área, la respuesta no es trivial, no es tan sencilla. Uno puede asignar área a algunos objetos que sean, pues, relativamente decentes, ¿no? Como rectángulos, como triángulos, un círculo, ¿no? Aunque ya un círculo ya no es tan trivial, hay que calcular su área justamente por un método de exhaustión, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, es bastante decente, es bastante sólido definir, yo no sé qué es el área de cualquier objeto en general, pero puedo decir cuál es el área de un rectángulo que vive en el plano, ¿no? De manera bastante consistente, con un montón de propiedades, se puede decir que el área de un rectángulo es base por altura, ¿no? Y entonces, para hablar del área debajo de la gráfica de una función, ¿sale? Lo que hicimos fue, primero, dar una función definida en un intervalo cerrado, ¿sale? Esa es una de las primeras hipótesis. Le voy a pedir que la función definida en el intervalo cerrado también esté acotada, que no se me vaya, que no tenga asíntotas verticales, y con base en eso se empieza a trabajar el concepto de la integral de una función. Y entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Lo que hicimos fue dar una partición del dominio, es decir, dar un número finito de puntos, por ejemplo, en este caso del intervalo -2,2, y esos puntos lo que me van a ayudar a dar son los vértices de los rectángulos que voy a acomodar. Voy a acomodar unos rectángulos por abajo de la gráfica de la función, por arriba de la gráfica de la función, y las bases van a estar determinadas por los puntos de la partición. Las alturas de dichos rectángulos, por ejemplo aquí las alturas de los rectángulos morados, van a estar dadas por las imágenes de la función en esos puntos. Dicho de una manera más precisa, voy a tomar los ínfimos y los supremos de las imágenes de la función en cada uno de los segmentos que definen la partición, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, ya que tengo estos rectángulos que están constituidos a partir de la partición y de las imágenes de la función, pues le calculo simplemente el área a cada uno de los rectángulos, base por altura, sumo el área de todos los rectángulos y entonces voy a obtener dos objetos, uno que era la suma inferior y el otro que es la suma superior. La suma inferior está conformada justamente por el área de los rectángulos que va por abajo de la gráfica de la función, dada por los ínfimos, y la suma superior es el área de los rectángulos que van por arriba de la gráfica de la función. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, profe, todo Bueno, bien. y todo bien, Carlos. Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces, este es un contexto, pues, abstracto, aunque matemáticamente es bastante preciso, ¿sale? Entonces, dada una función f en un intervalo a, b, si yo me tomo todo el conjunto de particiones, es difícil hacer un dibujo preciso para cualquier función como el que estoy haciendo aquí, pero las sumas inferiores, que son números reales, y las sumas superiores, que son números reales,
pueden estar conformados de esta forma. Siempre las sumas inferiores, es uno de los resultaditos que vimos, es menor o igual que las sumas superiores, ¿sale? Entonces nunca se van a cruzar. Aquí en azul está el conjunto de las sumas inferiores de la función f en la partición P y en rosa está las sumas superiores. Pueden estar separados o pueden suceder lo que está pasando aquí en el dibujo de abajo, que pueden coincidir en un punto. Las fronteras de estos conjuntos pueden coincidir en un punto. En realidad, este dibujo de abajo es el que me interesa, ¿sale? ¿Por qué? Porque voy a decir que una función es integrable cuando yo me tome el supremo de las sumas inferiores, LF de P, y me tome el ínfimo de las sumas superiores, UF de P, y si ese supremo y ese ínfimo son iguales, entonces voy a decir que la función es integrable. Si no lo son, la función no va a ser integrable, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, bueno, aquí hay, por ejemplo, este es un ejemplo muy básico, muy trivial. Es una función definida en el intervalo 0, 2, vale alguna constante c, mayor a 0 si quieren, ¿sale? Y esta es una función muy sencilla porque pues básicamente lo que tengo aquí es el área debajo de la gráfica de la función f de x igual a c, pues es un rectángulo, ¿sale? Pero a la hora de aplicar todos estos conceptos de partición, suma superior, suma inferior, los supremos, los ínfimos, etcétera, todo coincide de manera bastante noble y en este caso resulta que la suma, todo el conjunto de sumas superiores y de sumas inferiores es que es exactamente el mismo, es 2c, ¿sale? Entonces de aquí no hay ninguna bronca, la función es una función integrable, ¿sale? Esperen, las sumas superiores y las sumas inferiores son las mismas y pues nada, ¿no? El dibujo es muy sencillo de hacer, los conceptos, la talachita es muy fácil de hacer, ¿no? Relativamente hablando, y pues nada, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, este es un ejemplo famoso, al menos en términos del cálculo integral, es la función de Dirichlet, donde justamente la función vale 0 si x es un número irracional, vale 1 si es un número racional, y entonces en este caso sucede que siempre las sumas inferiores y las sumas superiores son distintas. Sin importar qué partición den para esta función, las sumas inferiores valen 0, las sumas superiores valen 1. Y entonces siempre están pues, separadas a una distancia 1, tanto las sumas inferiores como las sumas superiores. Este es un ejemplo clásico que justamente muestra que no cualquier función tiene por qué ser integrable, ¿no? La función de Dirichlet no es integrable. Entonces, pues yo no le puedo asignar en términos de área un área debajo de la gráfica de la función, porque justamente matemáticamente, hablando de manera formal, el área debajo de la gráfica de la función se define como la integral de la función en caso de que exista, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, aquí está simplemente la definición. Una función es integrable si el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. Se denota con esta S alargada de A a B, la integral de A a B de f de x, ¿no? Y pues nada, ¿no? En general, aunque esto matemáticamente es algo bastante preciso, se pueden hacer muchas cosas de manera teórica, de manera pragmática es muy difícil hablar de conjunto de todas las sumas superiores y del conjunto de todas las sumas inferiores, ¿no? Para algunos casos en especial se puede localizar de manera bastante bien, pero en general eso puede volverse demasiado engorroso, ¿no? Entonces, bueno, hay un primer resultado que al menos hasta en el nivel teórico nos ayuda a ahorrarnos una chamba de decir cuándo una función es integrable o no. En vez de ver todo el conjunto de las sumas superiores, todo el conjunto de las sumas inferiores y ver si su ínfimo y supremo respectivamente son iguales, lo único que tengo que hacer es que para cualquier epsilon mayor a 0,
yo tengo que exhibir una partición en el conjunto de las particiones, tal que la suma superior menos la suma inferior es menor que esa épsilon. Si yo puedo lograr hacer esto para cualquier épsilon, entonces la función va a ser integrable, ¿no? Es un criterio teórico, en realidad no se va a usar esto la mayoría de los casos, pero este ya es una herramienta que se puede usar para ver si una función es integrable, ¿no? Y bueno, ya relacionado un poquito con en lo que nos quedamos y que vamos a platicar hoy, tiene que ver con el problema de la integrabilidad y la continuidad en las funciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver la continuidad con la integración, ¿no? Resulta que justamente por ejemplo, si yo tengo esta función que vale 1, nada más en x igual a 1 y vale 0 en todos sus demás puntos del intervalo cerrado 0, 2, bueno, resulta que justamente yo puedo hacer que el área del rectángulo que incluya este punto que está saltando donde la función es discontinua, yo puedo hacer el área de este rectángulo tan pequeña como yo quiera. ¿Por qué? Porque yo puedo dar aquí particiones que encierran este punto 1 donde la función se hace discontinua y puedo hacer tan pequeña la base como yo quiera. Y eso implica que el área de este rectángulo se va a hacer tan pequeña como yo quiera. Es decir, esta función f que es discontinua en un punto es integrable, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Como consecuencia de esto, en general, este nada más es un ejemplo, pero como consecuencia de esto, una función que es discontinua en un número finito de puntos es integrable, ¿no? Uno de los teoremas básicos de integración es justamente el que nos dice que si la función es continua, entonces f es integrable. Y acabamos de platicar que justamente si f es integrable, no necesariamente tiene que ser continua. Entonces hay una pregunta ahí que de hecho permeó históricamente el desarrollo de la integral a lo largo de los años, que es, ¿qué tiene que ver la continuidad con la integrabilidad? ¿Sale? Y la respuesta es, pues mucho, ¿vale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, después de eso, lo que vimos tantito fue los teoremas fundamentales del cálculo, cómo se relaciona la integral con la derivada, ¿no? Si yo defino una función área, ¿sale? F mayúscula de x, dada una función f minúscula de x, como la integral de a a x de f de t de t, donde la x simplemente estoy variando, pues, en algún punto del intervalo a, b, ¿sale? Entonces resulta que esta función f mayúscula de x que me está diciendo cuál es el área debajo de la curva desde el punto A hasta el punto X, resulta que esta función, si la f minúscula es, este ya es el primer teorema, bueno, si la f minúscula es integrable, esta f mayúscula va a ser continua. Pero además, si la función f minúscula es continua, la función f mayúscula es derivable y su derivada es f minúscula de x, ¿no? Este es el lenguaje preciso de lo que quiere decir, cuando tú derivas una integral, lo que te da es el integrando, ¿sale? Este es el primer teorema fundamental del cálculo, que por lo regular se usa para resultados teóricos, ¿no? El otro teorema, el segundo teorema fundamental del cálculo, es el que se usa para calcular integrales, ¿no? Es la operación, la operación en el sentido opuesto, ¿sale? Yo tengo una función f minúscula que es integrable en el intervalo a, b. Si existe una función f mayúscula, ¿sale? Que es continua en el mismo dominio de la f minúscula y que al menos es derivable en el intervalo abierto, sin los extremos, es decir, la derivada de f mayúscula es f de x, f minúscula, entonces la integral se puede calcular de manera muy sencilla, en vez de hacer sumas superiores, en vez de hacer sumas inferiores, en vez de hacer la suma de Riemann, lo único que tengo que hacer es tomar la antiderivada, evaluarla en los extremos y restarla. ¿Sí ven?
Este de aquí es un teorema muy fuerte, ¿sale? A la altura del semestre donde vimos esto, pues ya, según yo, ya ustedes ya tenían una imagen de lo que era calcular una integral. No es nada trivial, es una cosa muy artesanal, muy de talacha, ¿no? Y sin embargo, este resultado, pues es bastante, bastante fuerte, ¿no? Simplemente calcular una integral la puedo hacer con su antiderivada, ¿no? Este problema, aunque aquí tal vez no se ve mucho, está relacionado con problemas en los cuales se ha involucrado la ciencia de manera no trivial desde hace mucho tiempo y sobre todo desde el siglo XIX, en que en el contexto de ecuaciones diferenciales y variable compleja se llamaba el problema de Dirichlet, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí puse dos ejemplos, según yo ahí más o menos, pues no sé, que se pueden apreciar lo que quiero decir. Si yo quisiera cierta información que está adentro de un volcán activo, cierta información que está dentro de la lava, pues yo no puedo meter instrumentos adentro de la lava sin que se destruyan, ¿no? Al menos no duran mucho, ¿no? Y entonces, tal vez yo no puedo meter instrumentos para saber qué es lo que está pasando adentro del volcán, pero sí puedo diseñar instrumentos que me midan cierta información en la superficie de la lava, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta. Si yo conozco cierta información en la superficie de la lava, ¿puedo saber qué es lo que pasa adentro del volcán o no? ¿Sale? Un ejemplo tal vez más interesante, pero tal vez más difícil de agarrar de manera teórica, de manera precisa, es un agujero negro. Un agujero negro es un objeto celeste muy, muy masivo, tan masivo que no permite la salida de fotones, la salida de luz, ¿no? Es tan masivo que la luz no puede salir. Y entonces aquí en este caso se sabe que hay un horizonte de eventos, se piensa que hay un horizonte de eventos, que es el límite. Una vez que cualquier partícula, cualquier objeto llega al horizonte de eventos, se ve atraído por el agujero negro y ya no puede salir, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa dentro de un agujero negro? ¿Está sucediendo algo? Muchos físicos teóricos piensan que adentro de un agujero negro puede haber otro universo, que tal vez nuestro universo es el agujero negro de otro universo, ¿no? Y entonces, bueno, esas son conjeturas, pero ¿cómo se sabe? Si se dan cuenta, lo que se necesita es justamente, o al menos es una forma de atacar el problema, desarrollar una teoría que me diga, yo tengo cierta información que puedo obtener en el horizonte de eventos, esa información es suficiente para obtener información de lo que sucede adentro o no, ¿sale? Es en este sentido, aunque aquí no se ve como muy, muy claro, el cual está ejerciendo ahí una influencia al teorema fundamental del cálculo. Yo quiero saber cuál es el área debajo de la gráfica de la función en un espacio que en este caso es muy sencillo porque es un intervalo cerrado a b. Pues yo puedo saber cuál es el área debajo de la gráfica de la función sabiendo justamente cierta información en la frontera del espacio que es el dominio de la función, es decir, en los puntos A y B. Si yo tengo una antiderivada, simplemente evaluando la antiderivada en los extremos, puedo conocer la integral de la función. Esto de aquí es algo que van a ver más adelante en cálculo vectorial, en términos del teorema de Green, del teorema de Stokes, de Gauss y en su forma más general que conocemos actualmente, el teorema de Stokes, ¿no? Ustedes van a ver una versión muy sencilla del teorema de Stokes para superficies en cálculo 4, ¿no? Sin embargo, hay un teorema de Stokes muy general para espacios de dimensión n, donde yo tengo cierta información en su frontera, que es un espacio de dimensión n-1, y entonces hay una respuesta, al menos matemática, de este problema que estoy planteando aquí de manera física, ¿vale? ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Todo bien? Bueno, No, ¿y todo entonces bien. qué? Entonces, en realidad, y
creo que de ahí viene el nombre de cálculo, justamente así como hay unas reglas mecánicas que una vez que se aprenden son muy sencillas para derivar funciones con ciertas características especiales, igual el problema de integración en cierto universo de funciones que son bastante decentes, se reduce a ¿qué? Se reduce a buscar antiderivadas, ¿no? Entonces, yo voy a poder integrar un buen universo de funciones, muchas funciones que se usan en aplicaciones físicas, básicas sobre todo, simplemente si yo soy capaz de encontrar la antiderivada, ¿no? Para eso, pues se han desarrollado ciertas, ciertas técnicas muy básicas, integración por partes, cambio de variable, que son técnicas que persiguen eso, persiguen encontrar la antiderivada de una función, ¿vale? Y bueno, entonces así llegamos justamente al tema en el que nos quedamos, que es la integración de funciones discontinuas, ¿no? Si se dan cuenta, ya tenemos un concepto de integral, ¿no? La integral es una función es integrable cuando el ínfimo de las sumas superiores es igual al supremo de las sumas inferiores, ¿no? Pero pues eso es algo como un poquito difícil de agarrar de manera pragmática, ¿no? Justamente como ya platicamos. Y otra cosa también es, bueno, eso está muy bien, pero se puede describir qué es una función integrable en términos de otra cosa que no sea justamente sumas superiores y sumas inferiores. Y la respuesta es sí, se va a poder describir una función integrable justamente en términos de la continuidad de una función, ¿no? Una función que es discontinua en un número finito de puntos siempre va a ser integrable, ¿sale? Vimos un par de ejemplos de dos funciones que eran discontinuas en una infinidad de puntos, ¿no? Esta es una función, por ejemplo, que va partiendo su dominio, lo va partiendo en los puntos 1, un medio, un tercio, un cuarto, y va valiendo 1 o 0 intercaladamente. Esta función es una función que es discontinua en un número infinito de puntos y los números y estas discontinuidades se están acumulando en el cero, se están acercando al cero. Y justamente, bueno, aquí no hay una antiderivada que podamos encontrar, pero justamente con el criterio de integración, ¿sale? De dar una partición tal que para cualquier epsilon, esa partición, en esa partición la suma superior menos la suma inferior es menor a epsilon, vimos que esta función de aquí es integrable, ¿no? También vimos otro ejemplo, que es la función de Riemann, un poquito más complicada, pero con el mismo espíritu, que la función vale 0 si x es un número irracional y vale 1 entre q si x es el número racional p entre q, ¿sale? Esta función tiene una infinidad de discontinuidades, tanto como los números naturales, tantas como los números naturales, y sin embargo esta función es integrable, ¿no? Entonces hay una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué tiene que ver el conjunto de discontinuidades con que la función sea integrable o no? En la función de Dirichlet, donde la función era 0 si x era irracional y 1 si x era racional, esa función no era integrable, tenía una infinidad de discontinuidades y no era integrable. Esta función, la función de Riemann, tiene una infinidad de discontinuidades y sí es integrable. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sale? ¿Preguntas, dudas? ¿No? No, profe. No, profe, hasta ahí no. ¿Hasta ahí bien? Bueno, entonces, bueno, ese de ahí es como el pequeño recordatorio, ¿no? Que quise hacer debido a que ya tenía varios días que no nos veíamos, ¿no? Y a lo que voy a llegar es justamente a ese resultado, ¿no? Ese resultado tiene que ver con algo que les he estado platicando desde el principio del curso, que la integral, justamente como quiere medir área, es un problema de medida.
cómo mido las cosas. Cuando uno pregunta qué es el área de un objeto, tiene que ver con, quieres medir algo. Y entonces resulta, al menos la respuesta matemática a la pregunta de cómo mido cosas, la respuesta tiene que ver con qué es lo que quieres medir, ¿sale? ¿Cómo lo quieres medir, no? Bueno, y entonces así llegamos justamente al problema o al concepto de medida del Lebesgue cero de un conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un intervalo AB, yo puedo decir, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la medida de este intervalo AB? Pues simplemente es B menos A, ¿no? Eh, ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la longitud de un punto? Bueno, yo no puedo medir, y al igual que hicimos con el área debajo de la gráfica de una función donde usamos rectángulos, aquí yo no sé cuál es la longitud de un punto, pero puedo usar la longitud de cosas que ya conozco, puedo usar la longitud justamente de intervalos. Entonces, bueno, ¿cuál es la longitud de un punto, de un conjunto que tiene nada más un punto? Bueno, yo lo puedo encerrar en un intervalo que yo conozco su medida, su longitud, y esa longitud la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Para cualquier epsilon mayor a cero, yo puedo dar un intervalo cuya longitud es menor a epsilon, y entonces puedo decir, la longitud de un punto es simplemente cero, ¿sale? Del mismo modo, puedo decir que la longitud de un número finito de puntos es cero, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahí sale el concepto de medida de Lebesgue cero. Si ustedes tienen un subconjunto de los números reales, ese subconjunto tiene medida de Lebesgue cero, cero. Si para toda epsilon mayor a cero, podemos dar una sucesión de intervalos IK tal que suceden dos cosas. Uno, el conjunto A está contenido en la unión de los intervalos IK. Y dos, cuando yo sumo la longitud de todos los intervalos IK, esa suma de longitudes es menor que epsilon. ¿Sí ven? Esta es una forma matemática precisa de atrapar un concepto que es difícil de agarrar, ¿no? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la medida de los números racionales? ¿Cuál es la longitud, la medida de los números irracionales? Este concepto me va a dar una respuesta hasta cierto punto, ¿sale? Una de las cosas que vimos fue justamente que cualquier conjunto numerable es de medida de Lebesgue cero, ¿no? Justamente yo puedo darle unos intervalos que se vayan haciendo más y más chiquitos a un conjunto numerable y justamente ver que esos intervalos contienen a mi conjunto numerable y aparte yo puedo hacer que la longitud de todos esos intervalos, cuando sume todas esas longitudes, sea tan pequeña como yo quiera, ¿no? Entonces, cualquier conjunto que sea numerable tiene medida de Lebesgue cero. Los números naturales tienen medida de Lebesgue cero, los números enteros tienen medida de Lebesgue cero y los números racionales tienen medida de Lebesgue cero. Tal vez este último es más impresionante porque los números racionales son densos en los números reales. Para cualquier intervalo abierto que ustedes se tomen en los números reales, siempre van a tener números racionales. Y sin embargo, lo que parece ser es que no están aportando a la longitud de los números reales, ¿no? Bueno, esa es una forma de decirlo, ¿sale? En general, fue lo último que vimos antes de que llegara el paro, fue que si ustedes se toman una unión numerable de conjuntos numerables, entonces ese conjunto, ese lo llamé aquí, también es de medida de Lebesgue cero, ¿no? Este de aquí ya está diciendo algo, ¿sale? Porque hay conjuntos que son no numerables que se pueden formar a partir de la unión numerable de conjuntos numerables, ¿no? Entonces, algo está sucediendo aquí, ¿sale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí. Hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí llegamos
la vez pasada. A ver, pongo algo aquí que les quiero decir, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, justamente como los puntos tienen longitud 0, ¿sale? La longitud de un intervalo cerrado AB, que es B menos A, es la misma que la longitud de un intervalo abierto, o si quito o pongo alguno de sus puntos en la frontera, ¿no? ¿Por qué? Porque los puntos no están agregando nada, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Al menos en términos de longitud, ¿sale? Y entonces, si se dan cuenta, aquí la definición de que un conjunto tenga medida de Lebesgue 0, ahora sí la voy a ver con un poquito más de cuidado, en la definición se suele dar con intervalos abiertos, pero aquí estoy midiendo longitud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, se puede ver fácilmente que justamente la misma definición con conjuntos abiertos se puede dar con conjuntos cerrados, ¿no? Es decir, un conjunto S tiene medida de Lebesgue 0 si y solamente si existe una sucesión de intervalos cerrados y K tal que cumple exactamente lo mismo. Es decir, S está contenido en la unión de los intervalos cerrados y la suma de las longitudes de los intervalos cerrados es menor que epsilon para cualquier epsilon mayor a 0, ¿no? Ahora, esto de aquí, que pues es algo como que intuitivamente es como muy inmediato, me va a permitir ver un ejemplo que no es nada trivial, ¿sale? Entonces vamos a platicar del conjunto de Cantor, que es posible que lo hayan visto en cálculo 1 o en algún otro curso, ¿no? O tal vez no, si no, ahorita lo vamos a ver. Es un conjunto muy importante porque aparece en un buen cacho de las matemáticas desarrolladas a partir del siglo XIX o a partir de que se descubrió de la mitad del siglo XIX, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a construir el conjunto de Cantor. Primero, voy a tomar un conjunto C0. El conjunto C0 es el intervalo cerrado 0,1. Luego, el intervalo C1, lo que voy a hacer es, al conjunto C0, le voy a quitar la tercera parte de en medio, ¿sale? Es decir, el conjunto C1 es el intervalo 0, 1/3, unión 2/3, 1. Luego, al conjunto C2 lo voy a formar a partir del conjunto C1. Le voy a quitar una tercera parte de cada uno de los intervalos que forman al conjunto C1, ¿no? Entonces voy a tener 4 intervalos. El intervalo 0, 1 noveno, 2 novenos, 3 novenos, 6 novenos, 7 novenos y 8 novenos, 1. ¿Sí ven? Y así sucesivamente, ¿sale? El conjunto C3 le voy a quitar ahora a cada uno de estos 4 intervalos la tercera parte de en medio. Y luego el conjunto C4 le voy a quitar la tercera parte a cada uno de ellos. Y así sucesivamente. ¿Sí ven? El conjunto de Cantor lo voy a definir como la intersección desde k igual a 1 hasta infinito de todos estos conjuntos CK. ¿Sí ven? ¿Sale? Entonces, este de aquí es el conjunto de Cantor. Obviamente, este conjunto no lo puedo dibujar, no puedo dar como un buen dibujo, pero está formado de estos C0, C1, C2, C3, C4 y los voy intersecando. Si se dan cuenta, estos puntos que están en las fronteras, una vez que yo quito las terceras partes de en medio, estos puntos que están en la frontera, ¿sale? Están en el conjunto de Cantor. ¿Sí ven? Entonces, ahora sí, vamos a regresar. ¿Sale? El conjunto C, ¿sale? Lo primero que tengo que ver es que no esté definiendo una cosa que no exista, ¿sale? El conjunto de C es no vacío, pues no nada más no es vacío, ya sé que es infinito, pues el conjunto 1 entre 3 a la n, tal que n es un número natural, este de aquí está contenido en el conjunto de Cantor.
Este conjunto de aquí son todos los extremos, bueno, me falta incluir el 0, pero son todos los extremos del conjunto de Cantor. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a platicar algunas cosas rápidamente. Primero, ¿sale? Una pregunta natural es, bueno, hay que tener un poquito de cuidado porque uno se puede ir con la finta y decir, tal vez estos puntos, los puntos 1 entre 3 a la n, son todos los puntos que forman al conjunto de Cantor, ¿no? Y la respuesta es, no es así. Hay otros puntos, ¿no? Ahora aquí justamente es una cosa de mate que se puede pelear con la intuición o con el sentido común que traemos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pues tal vez sí es cierto, deben de haber otros puntos, porque yo le estoy quitando la tercera parte y siempre queda un intervalo cerrado, ¿no? Pero la cosa es que tampoco va a quedar un intervalo cerrado, jamás va a quedar un intervalito, nunca va a haber una cosa de esas, ¿no? Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a dar una caracterización del conjunto de Cantor a partir de verlos como números reales, ¿no? Es decir, ¿vale? Veamos una caracterización. Una caracterización de C, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, si se acuerdan, el intervalo 0,1, está contenido en los números reales, ¿no? Este intervalo yo lo puedo escribir de la siguiente forma, ¿sale? Lo puedo escribir con decimales. Son los decimales, son los números reales de la forma 0. A1, A2, A3, ¿sí ven? Así sucesivamente, A4, donde, ¿qué? Donde usualmente estos A1, A2, A3, ¿no? Conforme lo usamos en la vida cotidiana, en realidad cada uno de estos es un número que va del 0 al 9. Es el 0, o es el 1, o es el 2, o así hasta el 9, ¿no? Pero ahora lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a cambiar la caracterización usual. En vez de partir el intervalo 0,1 en 10 partes iguales, lo voy a partir en 3 partes iguales. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque justamente el conjunto de Cantor está definido en terceras partes. ¿Sí ven? Entonces lo que voy a hacer es, en vez de definirlo con decimales, lo voy a definir de forma trinaria. Es decir, aquí, tal que ahí es 0, o es 1, o es 2. Y esto con i en los números naturales. ¿Sí ven? Entonces aquí justamente lo que estoy haciendo es, si yo tengo mi intervalo unitario, 0, 1, lo que estoy haciendo con esta anotación es justamente, yo quiero localizar un punto, entonces lo que hago es parto en 3 pedazos, intervalo unitario. Este primer pedazo lleva la notación punto 0, la segunda lleva punto 1 y el tercer cacho lleva una notación punto 2. Yo quiero localizar un punto X que puse aquí. Entonces luego vuelvo a partir en 3 cachos iguales el primer intervalo. Dependiendo en dónde vaya quedando, le voy asociando uno de estos dígitos, ¿no? Si queda en la primera tercera parte de este primer tercio del intervalo 0,1, le voy a poner punto 0, 0. Si queda en el segundo, le pongo punto 0, 1. Si queda en el tercero, le pongo punto 0, 2. ¿Se ven? Y así sucesivamente, ¿sale? Voy partiendo en 3 cachos, siempre localizando en dónde se queda mi punto que quiero darle un nombre de esta forma.
¿Sí ven? Es decir, estos puntos que estoy poniendo aquí en forma trinaria son puntos de la forma A1 entre 3 más A2 entre 3 al cuadrado más A3 entre 3 al cubo, etc. ¿Sí ven? Y aquí el AI es 0, 1 o 2. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? No, profe. ¿Todo bien? Gracias, Carlos. Bueno, fíjense, entonces, por qué lo dividí en 3 y no en 20 y no en 15? Ah, porque justamente, si se dan cuenta, en esta notación es fácil ver dónde no está el cantor. ¿Sí ven? El cantor, por ejemplo, aquí en el C1, el conjunto de puntos un tercio, el intervalo un tercio, dos tercios, abierto, ¿sale? No está en el cantor, pero los números reales que van de un tercio a dos tercios justamente están descritos por quién? Están descritos por los números reales en notación trinaria que justamente tienen al punto 1 en su notación. Igual, en el conjunto C2, los puntos que no están en el cantor automáticamente se pueden localizar. Tienen una notación como punto 01 o como punto 21. ¿Sí ven? Si se dan cuenta, los puntos que no están en el cantor siempre van a traer un 1. Y entonces yo puedo describir con notación trinaria, al menos de manera teórica, de una manera también teórica y natural, al conjunto de Cantor. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Esta notación es natural en el conjunto de Cantor, en el conjunto C. ¿Sale? Es decir, el conjunto de Cantor yo lo puedo describir como quién. Yo lo puedo describir como el conjunto de puntos 0 punto A1, A2, A3, A4, así sucesivamente, tal que ahí es igual a 0 o a 2 y ya. Con esta simple operación, quitarle el 1 en la notación trinaria al intervalo unitario, con esta simple notación acabo de localizar al conjunto de Cantor. ¿Sí ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces fíjense, ¿sale? Entonces, esto lo voy a usar para ver la cardinalidad de C, ¿no? Como el conjunto 1 entre 3 a la n, tal que n pertenece a los naturales, está contenido en el conjunto de Cantor, ¿sale? Entonces, el conjunto de Cantor es infinito, ¿sale? Este conjunto de Cantor es infinito, ¿sale? Pero ¿qué tan infinito es? ¿Es numerable o no es numerable? ¿Sale? C es numerable o no numerable, ¿sale? Entonces, ¿qué? Lo único que voy a hacer es, voy a dar el argumento de Cantor, que es muy sencillo, ¿sale? Para ver que no es numerable, ¿no? Supongamos que el conjunto C es numerable, ¿sale? Entonces, ¿qué? Si C es numerable, lo puedo poner en una lista, ¿no? Entonces, podemos escribir a C
en una lista infinita. ¿Sale? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es poner C1, entonces C1, supónganse que es un número de la forma 0 A1, A2, A3, A4, así. Y luego, necesito ponerle aquí otro índice, ¿no? A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, 4, ¿no? Y luego tengo un C2, que lo voy a escribir como 0.A21, A22, A23, A24. Luego C3, que es un número de la forma A31, A32, A33, A34. Y así sucesivamente. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo una lista, ¿sale? Y aquí tal que CK pertenece al conjunto de Cantor, ¿no? Y entonces, ¿qué? Tengo una lista. Estoy suponiendo que el conjunto de Cantor es numerable. Entonces, yo puedo poner todos los puntos del conjunto de Cantor como C1, C2, C3, C4, C5, etcétera. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Lo que voy a hacer es voy a formar un punto que no está en esta lista, ¿no? Construimos un punto que pertenece a C, pero no está en la lista, ¿sale? Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que hago? Lo único que voy a hacer es justamente para hacer un punto que sea distinto a C1, ¿sale? Elijo que el primer decimal sea distinto a A11. ¿Sí ven? A11 o es 0 o es 2, porque está en el conjunto de Cantor. Si A es 0, entonces escojo al primer decimal como 1. Si A11 es 2, pues escojo como el primer decimal como 0. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, CAB igual a quién? B igual a 0.B1, B2, B3, B4, ¿no? Tal que qué? Tal que BI o es 0 o 2 y, por ejemplo, yo quiero que B1 sea distinto de quién? De A11, ¿sale? Si A11 es 0, pues que B1 sea 2. Eso ya hace que B sea distinto de C1. Ahora, para hacer B distinto de C2, lo que hago es, pues me tomo el segundo decimal de C2. Entonces quiero que B2 sea distinto de A22. Si A22 es 2, pues que B2 sea 0. Y así sucesivamente. ¿Sí ven? Quiero que BK sea distinto de AKK. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo un B que pertenece al conjunto de Cantor, pero no está en la lista, lo cual es una contradicción porque yo ya había supuesto que había tomado todos los puntos de Cantor y los había puesto en esta lista. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces, sale, B pertenece al conjunto de Cantor, pero B no está en la lista. B no está en la lista. CN, ¿sale? Que formaba a todo el conjunto de Cantor, a todo
C. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Esto es una contradicción. ¿Sale? Entonces, yo supuse que el conjunto de Cantor era numerable, podía hacer una lista y encontré un punto que no estaba en dicha lista. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, C no es numerable. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, chicos? No, pero sí hay que repasarle bastante. ¿Sí? Sí, se enfriaron mucho. Sí, Ah, sí, la verdad, sí. bueno, pues vamos a intentar ir retomando poco a poco, ¿no? Sí entiendo que se baja mucho de ritmo, ¿no? Sí, es así como, pero bueno, pues bueno. Bueno, entonces fíjense, entonces acabo de formar al conjunto de Cantor, el conjunto de Cantor, como que ya nos estamos dando una noción un poquito de cómo está formado, ¿no? Y el conjunto de Cantor, si se dan cuenta, se puede ver a partir de los números racionales, si los escribo de manera ternaria, de manera muy, muy sencilla. Y acabo de ver que el conjunto de Cantor es infinito, no es numerable, ¿sale? Y ahora vamos a ver que el conjunto de Cantor es de medida de Lebesgue cero, ¿no? Entonces aquí voy a poner una pequeña proposición, ¿sale? El conjunto de Cantor C es de medida de Lebesgue cero. ¿Sale? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está mi libro? Entonces, fíjense, voy a regresar a los intervalos CK, ¿sale? ¿Cuál es la longitud de C0? ¿Sale? La longitud de C0, pues es simplemente la longitud del intervalo unitario, que es 1, ¿sale? La longitud de C1 es que, pues es un tercio más un tercio. Es un tercio más un tercio. Y esto es 2 tercios. ¿Sale? Ahí. La longitud de C2, ¿quién es? La longitud de C2 es igual a un noveno más un noveno más un noveno más un noveno. Y esto es 4 novenos. Dense cuenta que este de aquí, este 4 novenos, yo lo puedo ver como 2 tercios al cuadrado. ¿Sale? Este de aquí lo puedo ver como 2 tercios a la 1 y como 2 tercios a la potencia 0. El intervalo C3, ¿sale? Lo puedo poner aquí. La longitud de C3 va a ser ¿qué? Va a ser, uy, si lo pongo o no lo pongo. Bueno, si lo pongo, va a ser voy a sacar un tercio a cada uno de estos intervalos de longitud un noveno, entonces voy a tener que intervalos de longitud un 27avo, ¿sí ven? Ahora, aquí tengo 4 intervalos, le quito la tercera parte de estos 4 intervalos, le quito la tercera parte del medio, y entonces me van a quedar 8 intervalos de longitud 1/27. Mm. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? A ver, ¿cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí ven? Esto de aquí son 8/27. Este 8/27 lo puedo ver como 2 al cubo entre 3 al cubo, es decir, 2 tercios al cubo. ¿Sí ven? La longitud de estos intervalos CK es 2 tercios a la K. ¿Sale? Entonces aquí
¿Qué es lo que voy a poner? ¿No? Entonces, de aquí, demostración. ¿Sale? La longitud de cada conjunto CK es ¿quién? La longitud de cada conjunto CK es 2/3 a la potencia K. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si se dan cuenta, voy a tomar justamente los intervalos que forman a los conjuntos CK, ¿sale? Justamente para contener al conjunto de Cantor, ¿sale? Cualquier C0, C1, C2, C3, cualquier CK contiene el conjunto de Cantor. Pues sí, el conjunto de Cantor está metido en la intersección de los CKs. Entonces, cualquier CK contiene al conjunto de Cantor, ¿no? Entonces, eh, a ver, voy a dar una redacción. La longitud de cada conjunto CK es 2/3 a la K. Y como C, el conjunto de Cantor, es la intersección desde K igual a 0 hasta infinito de los CKs, entonces el conjunto de Cantor está contenido en CK para toda K. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué es de medida de Lebesgue 0, ¿no? Es decir, sea epsilon, veamos que, ¿qué letra usé? Lambda. A ver, esperen. ¿Dónde está la definición? Así, lambda. Veamos que la medida de Lebesgue del conjunto de Cantor es 0. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que voy a hacer? Doy una epsilon mayor a 0. Sea epsilon mayor a 0. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces de aquí, como epsilon es mayor a 0, yo sé que el límite de 2/3 a la K es 0. Como 2/3 es menor a 1, el límite cuando K tiende a infinito de 2/3 a la K es, ¿qué? Es 0, ¿no? Sea epsilon mayor a 0. Como el límite cuando K tiende a infinito del número 2/3 a la potencia K es igual a 0, existe un número natural n0 tal que ¿qué? Tal que 2/3 a la n0 es menor que epsilon. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo escribo? Tomamos los intervalos y K, ¿sale? Y K que componen, que forman, ¿a quién? Que forman al conjunto CN0. ¿Sí ven? El CN0 que es uno de estos de aquí, es uno de estos a los cuales yo les quité la tercera parte del medio. ¿Sí ven? Entonces yo tengo un CN0 de esta forma, tal que ¿qué? Tal que justamente su longitud, que es justamente 2/3 a la K, 2/3 a la N0, es más chica que N0. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, por un lado, justamente el conjunto de Cantor está contenido en el CN0, que es igual a estos intervalos IK, y 2, y la longitud, la suma desde K igual a 0 hasta infinito de las longitudes de los IKs, ¿sale? Es igual a ¿qué? Es igual a la longitud
del intervalo Cn0 y la longitud del intervalo Cn0 es 2/3 a la n0 y esta de aquí es menor que epsilon. ¿Se ven? Entonces, el conjunto de Cantor es un conjunto que no es numerable y sin embargo su medida de Lebesgue es 0. ¿Sí ven? ¿Dudas, preguntas, quejas? Mm, bueno, entonces, a ver, dejen pongo aquí. Muy bien, ¿sale? Entonces, bueno, con esto, ¿vale? Entonces, el conjunto de Cantor es un conjunto, bueno, ya le voy a poner, es no numerable, ¿sale? Y tiene medida de Lebesgue 0, ¿sale? Es decir, este de aquí lo estoy poniendo como un ejemplo de que no necesariamente la cardinalidad tiene que ver con la medida de Lebesgue. ¿Sí ven? Es decir, la cardinalidad de un conjunto A contenido en los números reales, es más, de un conjunto no necesario, no tiene que ver necesariamente con su medida de Lebesgue. ¿Sale? Entonces, esta era una de las preguntas que justamente se estaban haciendo cuando estaban formando la teoría de integración, porque se pensaba que tenía que ver las discontinuidades de la función, pero en su cardinalidad. ¿Cuál era el número de puntos donde la función era discontinua? Y no tiene que ver con el número de puntos, tiene que ver con su medida de Lebesgue. ¿Sale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, voy a dar una definición. A ver, ¿con cuál? Definición. Entonces, ahora sí, todo esto que introduje es para dar el teorema siguiente. Ese teorema no lo voy a probar, no vale la pena, no creo que valga la pena. Definición, ¿sale? Una función f que va de un intervalo a, b a los números reales, ¿sale? Es continua, es continua casi en todas partes, ¿vale? Esto de aquí va a ser importante, ¿no? También se van a llevar prueba, porque ahorita voy a platicar un poquito de eso, ¿no? Esto se denota, usualmente se denota como simplemente A.E, ¿no? Esto de aquí lo que quiere decir es en inglés, almost everywhere. ¿Sale? Entonces, una función es continua casi en todas partes, que se suele
se suele poner simplemente como A.E, punto, ¿sale? En AB, ¿sale? Sí y solamente sí, el conjunto de discontinuidades de la función es de medida de Lebesgue cero. ¿Sale? Entonces, voy a decir que una función es continua casi en todas partes si la función es discontinua en un conjunto de medida de Lebesgue cero. ¿Sí, todo el mundo? Bueno. ¿Y entonces qué? Entonces de aquí lo que tengo es toda esta discusión y todos los comentarios que he dado en esta dirección es justamente para este teorema. Este es un teorema muy importante, es un teorema que Spivak esquiva, ¿no? Esquiva porque la discusión no es trivial, o bueno, no sé, habría que preguntarle a él, pero me parece que como que no quiere meterse de lleno, entonces como que pone ciertas cosas en los problemas que tiene que ver en esto, ¿no? Si les echaron un ojo, si se dan cuenta justamente varios de los problemas que les puse en la primera tarea, esquivé justamente este tema, les quitaba incisos en los problemas en los que Spivak metía el tema de discontinuidad, porque lo que está de fondo es esto, ¿no? Entonces, teorema. La función acotada f que va de un intervalo cerrado a, b en los números reales, ¿sale? Es integrable sí y solamente sí, ¿sí ven? Estoy dando condiciones suficientes y necesarias para decir cuándo una función es integrable, si y solamente si f es continua casi en todas partes en el intervalo a, b. ¿Sale? Entonces, este es un teorema fuerte de cálculo integral, ¿no? Que muchas veces, aún en los cursos de la facultad, hay algunos profes que no lo ven, hay algunos profes que sí lo ven, hay algunos profes que lo prueban, ¿no? La prueba no es nada trivial, me llevaría varias clases, unas 2 o 3, entonces prefiero no meterme a la prueba, pero sí quería que platicáramos y que entendieran y que conocieran este teorema, ¿sale? Una función es integrable si solamente si el conjunto de sus discontinuidades es de medida de Lebesgue cero. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, prof, pues solamente ponerse a repasar. Bueno, sí, no se ponen. Si quieren, yo creo que igual y ahorita ya nada más que acabe de discutir eso, si quieren la dejamos. Y porque además voy a empezar, justamente nos interrumpieron ya que iba a acabar este tema, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, veo, ¿dónde dejé esto? Mm, Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a dar aquí un ejemplo, ¿no?
muy sencillo ejemplo. ¿Sale? Sea G que va del intervalo 0, 1 a los números reales, ¿sale? Tal que ¿qué? Tal que G de X es igual a ¿quién? G de X es igual a 0 si X pertenece al conjunto de Cantor y es X cuadrada si X no pertenece al conjunto de Cantor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es, voy a hacer como el dibujito. O sea, ¿qué es lo que tengo? Por aquí está mi plano, por aquí está mi intervalo 0, 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a dibujar el complemento, o bueno, cachitos del complemento del Cantor, ¿sí ven? Entonces, aquí en morado estoy poniendo, ¿sale? Aquí en morado estoy poniendo 0, 1 menos el Cantor, ¿no? Y entonces, ¿qué? En todos estos cachitos que están aquí, no voy a poder poner muchos, en todos estos cachitos, lo que tengo es la parábola. A ver, oh, déjame ver si tengo un lápiz. Espérame tantito. Entonces, fíjense, o sea, ¿qué es lo que tengo? O sea, aquí voy a poner la parábola. Pónganse que esa es la parábola, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, lo que tengo es que, mm, mm, que la función afuera del Cantor está tomando los valores de la parábola, ¿no? Es decir, está tomando este arquito, este arquito, este arquito, este arcote, este arquito, este arquito, este arquito, ¿no? Entonces, a ver, dejen que se seque. Bueno, ahorita quito el resto de la parábola que, aunque está en lápiz, se ve un poquito, pero esta es la función, ¿sí ven? Afuera del Cantor lo que tengo es la x cuadrada y la función vale cero justamente en el Cantor. Entonces tengo unos puntos que están aquí abajo, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Tengo discontinuidades de salto, ¿sale? Esta función g de x, pues es discontinua. ¿En dónde? Es discontinua en el Cantor y es continua en el complemento del Cantor, ¿sí ven? O sea, de aquí, la función g de x es continua en que en el intervalo unitario 0, 1 menos el conjunto de Cantor y es discontinua justamente en el conjunto de Cantor, que es donde está saltando, ¿no? Y discontinua en C. Entonces, ¿qué? Entonces tengo una función que es continua en todo el complemento del Cantor, discontinua en el Cantor es de medida del EBEX 0, entonces g de x es continua y esto se suele poner así simplemente casi en todas partes. Se le puede poner simplemente a punto e punto, ¿no? La función g de x es continua casi en todas partes. Ah, y como la función g de x es continua casi en todas partes, automáticamente la función es integrable. Entonces, g de x es integrable.
¿Cuánto vale su integral? Bueno, ese es otro rollo, pero g de x es integrable en el intervalo a, b. ¿Sí ven? Entonces, este es el teorema que está atrás de toda esa chamba, de todos esos ejemplos que les estaba dando. ¿Sale? Una función es integrable si el conjunto de sus discontinuidades es de medida de Lebesgue cero. ¿Sí ven? Entonces, automáticamente, con lo que ya platicamos, si ustedes tienen una función que es discontinua en un número numerable de puntos, ya automáticamente es integrable. ¿Sí ven? Y si es discontinua en un número de puntos cuya medida de Lebesgue es cero, entonces es integrable. Y si su medida no es cero, entonces la medida del conjunto de discontinuidades, entonces la función no es integrable. ¿Sí ven? Por eso la función de Dirichlet, que valía cero en los racionales y uno en los irracionales, no era integrable, ¿no? O bueno, es una forma de verlo. ¿Sí ven? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, voy a hacer un comentario, ¿no? A ver si al final del curso me da un poquito de tiempo para platicar de manera más precisa esto, pero esto es importante, ¿no? Tal vez este resultado no lo vayan a usar, o sea, pues sí, o sea, para pasar la materia de cálculo 2 que la necesitan para tener su título y todas esas cosas, pues sí, sí van a necesitar tal vez este resultado, saberlo tal vez en las clases de cálculo, tal vez en ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero tal vez algo que sí vayan a usar en sus trabajos, sobre todo si usan proba, es esto de aquí, ¿sale? ¿A qué me refiero? Ya habíamos platicado un poquito, ¿sale? Si van a llevar pruebas, si van a llevar estadísticas, si van a trabajar en probabilidad o en estadística en sus trabajos, etcétera, ¿no? Justamente la probabilidad es teoría de la medida aplicada, ¿sale? A ciertos eventos que ustedes están estudiando, le están asignando un número que les da una información de la posibilidad de que pase ese evento, ¿no? Por supuesto, los ejemplos clásicos para introducir probabilidad, pues son la moneda y el dado, ¿no? La moneda, la probabilidad de que caiga cualquiera de sus lados es un medio, ¿no? Que caiga águila o es un medio, que caiga sol es un medio. En un dado, la probabilidad de que caiga alguna de sus caras es un sexto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, bueno, la moneda puede caer de canto, ¿no? A ver, espera. Mm. O sea, tienen una moneda y entonces, bueno, la probabilidad de que caiga sol es un medio, la probabilidad de que caiga águila es un medio, ¿no? La probabilidad de que caiga águila o sol es uno, ¿no? Entonces, esa es una forma matemática de decirlo. Pero podría suceder que tal vez de puro churro, no sé si pueda, pero podría suceder que la moneda cayera de canto, ¿no? Creo que no puedo, pero que quedara así paradita, ¿sí ven? Sí podría pasar, es muy raro, sería muy raro. Tal vez tendría que caer. Creo que se le fue el internet. Señal. ¿Sí? Los demás, ¿cómo ven? Se perdió un poquito el audio. Se perdió un poquito. Ya se recuperó. Ahorita que ya vi, tiene las rayitas. Sí, ya. ¿Ya? Bueno, sí, si se pierde, por favor me dicen. Bueno, entonces, repito, no sé en qué momento se perdió, pero bueno, la probabilidad de que caiga sol es un medio, que caiga águila es un medio, y por lo regular ahí se asigna todo, ya no hay ninguna otra cosa, pero podría caer de canto, ¿no? Entonces, uno podría decir, la probabilidad de que caiga de canto la moneda es cero, ¿no? Es muy poquito posible, pero sí podría suceder. Es algo así como, sí existe la posibilidad. Lo que pasa es que la medida que le asigno es cero. ¿Por qué?
no tiene como pues como un sentido sólido. Ahora, este de aquí es un ejemplo, es una analogía. En realidad, un estudio más profundo de este caso de la moneda física como un problema de la realidad, la probabilidad de que caiga de canto no es cero. ¿Por qué? Porque hay un área justamente en el canto de la moneda, ¿no? Otra forma de decir esto que estoy haciendo es, por ejemplo, ¿no? O sea, si ustedes tienen este cuadrado y dicen, ¿cuál es la probabilidad de que al azar yo tire un dardo, por ejemplo, un dardo puntual, y que caiga justamente en la recta de la identidad? Esto, por ejemplo, son uno de los ejercicios clásicos de probabilidad uno. Pues la probabilidad es cero, justamente porque una recta no tiene área. Y entonces, que tú le atines justamente a un punto que no tiene área, pues su probabilidad es cero. Si dijeras, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en este cuadradito? Pues tiene que ver con el cociente del área del cuadradito entre el cuadrado grande, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque justamente en probabilidad, justamente en teoría de la medida, hay muchas propiedades que tienen que ver, que se mantienen siempre y cuando uno no tome en cuenta conjuntos de medida cero, ¿no? Entonces, si ustedes están haciendo probabilidad de ciertas cosas, muchas veces todo se va a cumplir bien, excepto cuando tienen un conjunto de medida cero, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy inherente a probabilidad y a teoría de la medida. Esto que aquí se ve como muy inocente, que tal vez fue importante para cálculo integral, va a ser algo que va a tener trascendencia de manera muy pesada en probabilidad y en teoría de la medida, ¿no? Por ejemplo, en particular, eh, yo lo vi de manera matemática en la maestría, ¿no? Cuando llevé teoría de la medida, hay unos espacios que se llaman LP, L minúscula P y L mayúscula P. Los L mayúscula P son funciones integrables con integral medible de cierta forma, ¿no? Pero justamente son funciones en las que uno no pela a los conjuntos de medida del Lebesgue cero, ¿sale? Es decir, dos funciones son la misma función, son el mismo punto, dos funciones en LP son el mismo punto, sí, son iguales, excepto en un conjunto de medida del Lebesgue cero, ¿no? Y bueno, en ese entonces tenía un amigo actuario con el cual yo luego platicaba, ¿no? Le decía, oye, es que estoy como en unos espacios muy gigantes que pues, la verdad es que yo no veo nada. Y lo que me decía ese chavo que trabajaba en un banco era que esos espacios se usan mucho en probabilidad, ¿no? Esos espacios LP se usan mucho, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nada más es así como una pequeña moraleja, aunque tal vez todo esto no lo vayan a usar más allá de sus cursos de cálculo, ¿no? Tal vez más allá de lo que lleven en la facultad, es posible que esto aparezca si trabajan con probabilidad o con estadística, ¿no? Y ya, nada más. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, chicos, bueno, considerando un poquito que estamos regresando, que estamos pues un poquito entumidos de las clases, yo creo que la voy a dejar aquí. Justamente nada más necesitaba esta clase para acabar el tema pasado. Entonces, vamos a dejarle aquí y en la próxima clase voy a empezar a ver integrales impropias. Si se dan cuenta, todo el tiempo he estado viendo ¿qué? He estado viendo integración en intervalos cerrados. ¿Cuál es el área debajo de la curva? Abajo, en un dominio donde el dominio está acotado, es un intervalo cerrado. ¿Qué es lo que pasa si mi dominio se va? ¿Qué es lo que pasa si yo quiero integrar una función no de 0 a 1, sino de todos los números reales? ¿Lo puedo hacer? No lo puedo hacer. Y también otra cosa que hemos quitado todo el tiempo hasta el momento es asíntotas verticales. Siempre he pedido que mi función
para saber si es integrable o no. Le he estado pidiendo que sea acotada. Pero ¿qué pasa si yo tengo una asíntota vertical? ¿Puedo calcular algo que se le llame el área debajo de la curva? ¿Sí o no? Y la respuesta va a depender de la función, va a depender de qué tanta área se vaya acumulando. Y eso lo vamos a ver con las integrales impropias, ¿no? Entonces, el próximo tema va a ser integral impropia. Yo sé que no hemos hecho examen, entonces yo creo que vamos a hacer integral impropia y ahí le vamos a parar para el primer examen. O bueno, también podemos hacer examen hasta aquí si quieren, lo podemos platicar, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué preferirían? ¿Para ¿Examen cuándo hasta tienes aquí? pensado que sea el examen? No, no hay ninguna fecha. El examen, la fecha del examen la van a poner ustedes, ¿no? O sea, a mí no me afecta que lo hagan más pronto o más tarde, ¿no? Oye, Nada pero más tengan en... habías comentado, perdóname, tú Ajá. primero. No, 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 nada más les iba a decir que nada más tengan en cuenta que no vayan a poner la fecha del primer examen muy lejana, porque recuerden que el semestre como va avanzando a la segunda mitad, al cuarto, etcétera, se va poniendo más pesada, ¿no? Pero no, la fecha de examen la van a poner ustedes. Justo te iba a decir, y bueno, en caso de que nos vaya mal, podemos hacer reposiciones, ¿no? Ajá, van a tener en las dos vueltas de finales, las fechas de los 2 días de exámenes finales, también vamos a hacer reposiciones. Pueden hacer reposición o final. Y pueden hacerlo a reposiciones que quieran. Ya. Em, no sé, ya, yo creo que Bueno, ajá, hasta acá estaría bien porque precisamente para que el siguiente examen tampoco esté tan cargado, ¿no? bueno. Sí, si quieren, miren, ¿qué les parece? Si quieren, piénsalo ahorita y la próxima clase ya quedamos bien así, órale, o sea, quedamos bien, cerramos el tema si quieren y ponemos fecha. O bueno, ¿cómo ven los demás? Los demás que dicen, cerramos aquí el tema, ya, si quieren lo podemos hacer ahorita que tenemos tiempo. Yo creo que sí, ¿no, profe? Porque no sé igual cuántas clases nos lleve para el siguiente tema. Y entonces sí, Ajá. como que sí se irá postergando mucho el examen. Ah, bueno, va. ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? Va, dale. Pues bueno, ¿qué les parece? Si quieren, dejamos el examen ya de una vez aquí, ¿no? Yo creo que les voy a mandar una tarea muy chiquita de esto, o sea, no, no va a ser una tarea como la primera, que estuvo más grande, les voy a mandar una tarea de esta y, y vayan pensando en una fecha de examen, ¿no? Ya quedamos de acuerdo, aquí cerramos para el examen, para el primer examen que va a ser todo lo de integración, técnicas de integración y este cachito. En este cachito no pienso poner nada complicado, va a ser tal vez un poquito conceptual, ¿no? Y pues ya, ¿vale? ¿Cómo ven? ¿Podría ser de esta semana que viene a la otra el Sí, 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 examen? Más o sí, menos, igual para tener tiempo de repasar bien todo. sí, porque todavía yo les voy a dejar una pequeña tarea de esto, que quiero que esté incluida en el examen, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo no tengo problema, ustedes escojan la fecha. Y pues nada, ¿no? Entonces, si quieren, aquí la dejamos, les pongo la tarea, a ver si se las puedo poner en el transcurso del día, ¿no? Van a ser algunos problemas nada más. Y pues nada, nos vemos el lunes empezamos nuevo tema de integral impropia, que está muy relacionado con lo que hemos visto, vamos a usar antiderivadas, cosas así, para que si se me entumieron mucho en estas 2 semanas de paro, poco a poco vayamos recordando, ¿no? Entonces, si no tienen más dudas, preguntas, quejas, etcétera, aquí la dejamos y nos vemos el lunes. ¿Vale, chicos? Hasta luego, profe. Sí, gracias. Hasta luego, de nada. Cuídense, muchachos.